buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo una vez más. Nos encontramos para continuar con el sorprendente estudio del libro del profeta Daniel, que es un libro excelente. Es un libro lleno de muchas enseñanzas. Es muy enriquecedor estudiarlo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estos estudios. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis del estudio pasado. Vimos cómo Daniel tenía un sueño y vimos cómo Daniel relató este sueño, cómo nos contó este sueño. Vimos los personajes que allá aparecían, 4 bestias, un anciano de días, un juez, un hijo de hombre. Vimos también un personaje que la Biblia no dice ni quién era ni su nombre, pero que le explicó a Daniel lo que se trataba de este sueño. Y hoy vamos a tratar, y juntos trataremos de escudriñar en esta visión. Porque no podemos simplemente quedarnos con lo que Daniel soñó. La misma Biblia nos enseña y la historia nos enseña qué significa cada una de estas bestias, qué significa cada uno de los personajes que aparecen allí. Entonces empecemos. Recordemos que Daniel vio 4 bestias. Y si volvemos al versículo 4 del libro del profeta Daniel capítulo 7, vamos a ver que Daniel describía la primera bestia como un león con águilas. Volvamos al versículo 18, al versículo 17 y recordemos que un personaje le dijo a Daniel que estas bestias son 4 reyes que se iban a levantar en la tierra. Ahora, ¿qué representa el león con las alas de águila? Representa, según la historia, el primer imperio que se levantó a lo largo de la historia de la humanidad, un imperio poderoso que dominaba toda la tierra, fue el imperio babilónico. Y este león representa a Babilonia, al imperio babilónico, junto con su rey Nabucodonosor. Y este imperio, como lo vimos también en el estudio del capítulo 2, haciendo referencia a la estatua de oro, dice que va desde el año 607 hasta el año 539 antes de Cristo. Y dice que este imperio, este león, esta figura, esta bestia, león con alas de águila, dice que se puso sobre sus pies como hombre. Le fue dado corazón de hombre. Recuerde que este imperio, Babilonia, su mayor representante o su referente más grande fue el rey Nabucodonosor. Y él era en sí como esa representación del imperio babilónico. Pero recuerde que en el capítulo 4, por la soberbia de este rey fue mandado a comer hierba como las bestias. Y tuvo que pasar un largo periodo allí como las bestias, comiendo hierba, mojándose con el rocío del campo. Pero dice que al final de esto, allí en el versículo 4, en el versículo 16, mire lo que dice la escritura haciendo referencia a Nabucodonosor. Dice que su corazón de hombre se ha cambiado. Le cambiaron su corazón y les ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. A Nabucodonosor se le dio un corazón de bestia. Pero más adelante en el versículo 33 dice que en la misma hora, dice, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Y en el versículo 36 dice que en el mismo tiempo, hablando Nabucodonosor, dice: mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui rescatado en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Nabucodonosor pasó a ser un hombre poderoso, a pasar a ser como una bestia, como un animal literal. Pero dice que después de que se cumplieron los 7 tiempos, nuevamente se le dio corazón de hombre. Y este león, con alas de águila, representa el imperio babilónico, en cabeza del rey Nabucodonosor. Continuemos. Vamos para la segunda bestia. Recuerda que el personaje del capítulo 7 que le dijo a Daniel en el versículo 17 que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se iban a levantar en la tierra. Ahora ya se levantó el primero, Nabucodonosor en cabeza del reino babilónico, el imperio babilónico. Ahora se levanta la segunda bestia. Y dice que la segunda bestia
era semejante a un oso. Dice que ese oso se alzaba más de un lado que del otro. Este oso representa al imperio que siguió después del imperio babilónico. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia, pero también lo podemos encontrar en la historia secular. Usted va y busca la historia del mundo, de los imperios, y se va a dar cuenta que después del gran imperio babilónico fue derrotado por el imperio medo-persa, como nos lo dice el capítulo 5 del versículo 30, el versículo 29 y 28 al 30, que dice que Dios le dijo a Belsasar que su reino iba a ser roto y que iba a ser entregado a los medos y a los persas. Y este imperio medo-persa, los medos y los persas, una unión de dos potencias militares en ese tiempo, empezó su reinado desde el 539 hasta el año 331 a.C. Pero miremos que Daniel en esa visión nos relata que este imperio, este oso, que es el que representa el imperio medo-persa, estaba levantado de un lado más que del otro, porque eran más poderosos, como dando a entender que había más poder en un lado que en el otro. Y efectivamente, la unión entre los medos y los persas logró derrotar al imperio babilónico, pero era más fuerte tanto militar como políticamente el imperio persa. Mas sin embargo estaban unidos por un tiempo. Dice que en su boca este oso llevaba 3 costillas entre los dientes. Y las costillas, estos huesos, estas costillas representan a 3 naciones que fueron derrotadas por el imperio medo-persa: Babilonia, Lidia y Egipto. La gran potencia Babilonia y otros países también militarmente fuertes como Lidia y Egipto fueron conquistados por los medo-persas. Ahora continuemos. Vamos en la segunda bestia, pero dice Daniel, no sé qué va a decir, sino que también vio una tercera bestia. Y el versículo 6 nos relata que él vio a un leopardo. Pero este leopardo tenía una característica que nosotros nunca hemos visto. Tenía 4 alas y tenía 4 cabezas. Este imperio que representa el leopardo es el imperio que derrotó al imperio medo-persa, o que siguió después del imperio medo-persa, que es el imperio griego, en cabeza de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande. Y este imperio va desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Y las 4 águilas representan la rapidez de la conquista, porque este imperio en tan poquito tiempo conquistó todo lo que se conoce como la tierra conocida de ese tiempo. Su rapidez en la conquista fue algo extraordinario, nunca antes visto en ningún imperio. Conquistó de una manera muy rápida todos los demás imperios, las naciones, en cabeza de Alejandro Magno. Pero también dice que tenía 4 cabezas. Y estas cabezas representan a los 4 generales de Alejandro Magno. Quiero que usted por favor tome nota. Estos 4 generales tienen 4 nombres, cada uno tiene su nombre: Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Recuerde que Alejandro Magno no tuvo descendencia. Si usted estudia la vida del imperio griego, se va a dar cuenta que Alejandro Magno, el gran general, no tuvo descendencia. Dice la historia que al parecer era homosexual, no tuvo descendencia. Entonces, Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco se dividieron el reino tras la muerte de Alejandro Magno. Y esto representa las 4 cabezas de este leopardo. Continuemos. Daniel siguió viendo y vio la 4ª bestia. Y recuerde que Daniel se detuvo allí como a contemplar más esta bestia y preguntó. Dice que la 4ª bestia, que la vemos en el versículo 7 y 8, dice que era espantosa y terrible, era fuerte. Y esta bestia representa a otro imperio, basados en lo que nos dice el versículo 17, que eran 4 reyes. Entonces, ¿quién derrotó al imperio griego? El imperio griego fue derrotado por el imperio romano. Y el imperio romano, hermano, fue el imperio más terrorífico que existió. Ellos, el imperio romano, fueron los que inventaron la crucifixión. Antes ni se les pasaba por la mente. La muerte más cruel de un ser humano, y la cual la padeció nuestro Señor Jesucristo, fue inventada por el imperio romano.
Y el Imperio Romano empezó a regir desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Pero recuerda que esta gran bestia, espantosa y terrible, dice que tenía 10 cuernos. Ninguna de las otras bestias tenía cuernos, pero esta tenía 10 cuernos. Y estos cuernos representan a reyes, a gobernantes de naciones. Y dice que de esos 10 cuernos se levantó un cuerno pequeño, pero que tenía una característica totalmente diferente a los otros 10 cuernos. Este tenía ojos y tenía boca y hablaba grandes cosas. Pero dice que cuando surgió este cuerno pequeño, tumbó a 3. Eso es lo que significan las bestias, según lo que nos relata la Biblia y según también lo que nos relatan los libros de la historia de la humanidad. Esto no es inventado, esto va conforme a lo que dice la Escritura, pero también va conforme a la historia. Los imperios Babilonia, Medo-Persa, griego y romano, los 4 grandes imperios del mundo, de la tierra. Continuemos. Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7 se habla de los imperios. En el capítulo 2 se hablan o se representan más bien estos imperios con metales. ¿Recuerda? Oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro cocido. Pero en el capítulo 7 estos metales, representan como el valor económico, llamémoslo así, como su poder económico. Pero en el capítulo 7 se representan estos mismos imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, se representan con animales. Y esto representa su poder militar, su fuerza militar. Pero recuerde que el sueño no se quedó solamente con las bestias. Recuerde que en el versículo 9 y 10 entra en escena y dice que tronos. Entró en escena también un anciano de días. Entró en escena unos libros que dice que se abrieron. Y estos tronos representan juicio. Recuerda que ahí mismo, al final del mismo versículo, dice que se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Representan tronos. Los tronos representan un juicio. Va a haber un juicio, hermano. Y mire lo que habla la Biblia con respecto al tema del juicio. Hebreos. La carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27. Y esto es un muy buen dato para que usted y yo lo tengamos presente y nunca se nos olvide. Mire lo que nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Va a haber un juicio, hermano. Amigo que me escucha, todos nosotros tenemos que pasar un día delante del juez eterno. Y allí tenemos que rendir cuentas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12, hablando sobre el milenio, dice que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice la Biblia: y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Daniel también nos habla sobre esos libros, y Apocalipsis también nos narra. Van a ser abiertos los libros, dice Apocalipsis. Los libros fueron abiertos, y el libro de la vida también fue abierto. Y dice que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Según lo que nos dice la Biblia, es que allí está escrito todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Bueno o malo, vamos a ser juzgados delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces continuemos, pasemos al versículo 13. Mire que después de que se presentó en el sueño el anciano de día, los tronos, el juez se sentó, se abrieron los libros, aparece un personaje que se llama, o Daniel lo llama allí como hijo de hombre. Hermano, y nos ponemos a investigar y nos ponemos a escudriñar esa frase, como hijo de hombre o el hijo del hombre. Es la frase que más escuchamos en los evangelios.
la expresión, permítame la palabra, la expresión preferida del Señor Jesucristo para referirse a sí mismo. Y nos pusimos a investigar y nos pusimos a mirar cuántas veces repiten en los evangelios esa palabra o esa frase, el Hijo del Hombre. En el Evangelio según San Mateo se repite 32 veces. En el Evangelio según San Marcos 14 veces. En el Evangelio según San Lucas 26 veces. En el Evangelio según San Juan 12 veces. Sin lugar a dudas, lo que nos está tratando de hablar Daniel es que va a entrar en escena nuestro Señor Jesucristo. Pero no como un mártir, no. Dice el versículo 13, dice que en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y dice que a este hijo de hombre se le dio dominio, se le dio gloria y se le dio un reino eterno. Y el único que nos relata la Biblia que tiene dominio total, la gloria es para él, igual que al Padre, y un reino que es eterno, es nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Ahora saltémonos al versículo 19 en adelante. Ya vimos y desarrollamos y escudriñamos qué significan estas 4 bestias, quién es el anciano de días, los tronos que significan, quién es el Hijo del Hombre. Ahora, con estos datos miremos. Daniel, recuerda que quedó asombrado, quedó perplejo, quedó asustado por lo que vio. Le preguntó a un personaje quién eran estas bestias y el personaje le respondió que eran 4 reyes que se iban a levantar sobre la tierra. Pero dijo que al final iban a dar el reino a los santos. Entonces Daniel dice que estuvo inquieto y dice que Daniel indagó más sobre la 4ª bestia. Del versículo 19 al 22 dice que empezó a preguntar, dice, yo quiero saber más la verdad sobre la 4ª bestia, que era espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, que tenía 10 cuernos, un cuerno pequeño, y que además de eso esta 4ª bestia, dice la escritura, que hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso nos relata del versículo 19 al 22. Dice que los 10 cuernos, que tenían un cuerno pequeño, se habían caído 3, y dice que el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Parece que el cuerno pequeño era el que dominaba a esa bestia. Era como el que sobresalía, era como que el que mandaba allí. Y esa bestia terrible, cruel, sanguinaria, dice que hizo guerra contra los santos y los venció. Pero más adelante en el versículo 23 dice también Daniel que este reino, dice versículo 23, dice, Daniel dijo así, la 4ª bestia, o no le dijo Daniel, el personaje que no sabemos quién es, al cual Daniel le preguntó allí en el versículo 17, en el versículo 16, el cual le respondió a Daniel en el versículo 17, parece que vuelve y le dice, y le aclara algo más sobre la 4ª bestia, y dice así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, pero será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta 4ª bestia que iba a ser diferente a todas las otras bestias, a todos los otros reinos, iba a devorar, iba a trillar, iba a despedazar a toda la tierra. Hermano, y si usted se pone a investigar, y quiero invitarlo para que usted busque la historia del Imperio Romano, fue el imperio más sanguinario que hubo. Literalmente devoraba, literalmente trillaba a sus enemigos, los despedazaba. Fue el imperio más cruel de entre todos los imperios que estuvieron antes de él, el Imperio Romano. Sigue diciendo que este personaje le dice a Daniel que este imperio era muy sanguinario, que trillaba, despedazaba. Y ahora se enfoca en los 10 cuernos y dice, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Y empieza a describir, dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Recuerde que la bestia es un reino, un imperio. Y dice que de ese reino se van a levantar 10 cuernos que representan a 10 reyes. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Mire lo que habla la Biblia con respecto a este tema. 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto
son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 10 cuernos que dice la Biblia, Daniel y Apocalipsis nos dice que estos 10 cuernos significan que se levantarán 10 reyes. Estos 10 cuernos son 10 reyes. Pero dice que tras ellos, tras esos 10 cuernos, se va a levantar otro, el cuerno pequeño, que tumba a 3. O sea, se va a levantar otro rey. Porque recuerda que los cuernos representan a reyes. Entonces se va a levantar otro rey. Continuemos. Dice que este cuerno pequeño hablará, desafiará y proferirá palabras contra Dios mismo. Esa bocota que tiene le va a dar para hablar y para desafiar a Dios, para proferir en contra de Dios. Pero dice que también este cuerno pequeño va a afligir, va a oprimir y va a quebrantar a los santos de Dios. Dice que este cuerno hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño, este rey, pensará, intentará, procurará cambiar los tiempos y la ley. Pero aparece allí en ese versículo 25, aparece una frase que es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta y en la escatología bíblica es una frase muy importante que es, también valga la redundancia, es importante que lo tengamos muy presente qué significa. Tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta misma frase la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo, tiempos y medio tiempo, o tiempos, tiempos y medio, la mitad de un tiempo, significa también 3 años y medio. Es lo mismo. Cuando usted vea esto, o vea la palabra 3 años y medio, es exactamente lo mismo. Hace referencia al mismo tiempo. O 42 meses. Igual. También usted lo va a encontrar en la Biblia. 42 meses. O lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces, volvamos a Daniel. Y dice que le serán entregados en su mano. ¿Quiénes? Los santos. ¿A quién? Al cuerno pequeño. Por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Por 3 años y medio, por 42 meses, o lo que se conoce como la gran tribulación. Pero continuemos. Se sigue hablando del cuerno pequeño. Y este personaje malvado no es otro que el anticristo, hermano. Que se va a levantar del imperio romano. Que se va a levantar entre medio de 10 reyes que vienen del imperio romano. Y este personaje, como lo llama Juan en su primera carta en el capítulo 2, versículo 18, como el anticristo. O como lo llama Pablo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Pablo, en su segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, nos habla sobre este personaje. Pero ustedes dirán, bueno, pero es que el imperio romano ya no existe. Y sí, claro que sí, usted tiene toda la razón, ya no existe, militarmente hablando. Pero recuerde que los imperios, tenían como dos fuertes. Primero, la parte militar, económica, la parte militar. Pero también eran muy fuertes en su parte religiosa. Y aunque el imperio romano, porque podemos ver y también lo vimos en el estudio del capítulo 2, se dividió en dos y fueron derrotados, uno, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, fueron derrotados, todavía permanece en la parte religiosa. Ese gran imperio romano aún en nuestros días permanece en su parte religiosa. Entonces, continuemos. Ya sabemos que este cuerno pequeño, el cual habla Daniel, es el mismo personaje que se ha de levantar del imperio romano, conocido como el anticristo, conocido como el inicuo, conocido como el hombre de pecado, conocido como el hijo de perdición, como lo llama Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo, Daniel dice que Dios mismo le va a quitar a este personaje su dominio.
Versículo 26 y 27 dice que le va a quitar su dominio y que será destruido, que será arruinado y que va a establecer el reino de Dios para siempre. Mire lo que dice: se sentará el juez, versículo 26, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Se establecerá el reino de Dios para siempre, hermano. Después de que este personaje sea quebrantado, sea destruido, sea arruinado. Y finalizamos. Recuerden que al principio de este estudio, en el estudio pasado, surgía una pregunta de que por qué Daniel está hablando de Belsasar, si Belsasar ya fue derrotado, fue muerto, llamémoslo así, en el capítulo anterior, en el capítulo 6. Porque desde el capítulo 6 empezamos a hablar que ya estaba gobernando el imperio medo-persa y Belsasar hacía parte del imperio babilónico. Lo que pasa, aquí vemos la explicación en el versículo 28 y leámoslo juntos para finalizar. Dice: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Y mire lo que dice: pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel soñó esto en el imperio, cuando él estaba aún, llamémoslo así, bajo el imperio babilónico. Lo soñó, pero dice que quedó tan asustado que no lo contó a nadie. Y vino a relatarlo ya cuando estaba bajo el gobierno del imperio medo-persa. Porque Daniel contó este evento después de mucho tiempo. Y lo contó en el reinado de Darío, pero lo soñó en el reinado de Belsasar. Hermano, amigo que me escucha, espero haya podido ser claro en esta explicación. Muy breve, no nos alcanzaría el tiempo para explicarlo más detalladamente, pero he pedido a Dios que me dé de nuevo para poder hablar y para poder explicarlo de la mejor manera, para que usted y yo podamos entender y comprender lo que nos habla la Escritura. Quiero decirle que la Biblia no nos quiere confundir, por el contrario, la Biblia nos quiere aclarar nuestra visión. Que en unos libros se usa un lenguaje y en otros otro, pero es importante que usted y yo no nos detengamos por esto que pasa. Digamos que vemos cosas que no entendemos, bestias, figuras, animales, estatuas, colores. No, sino que por el contrario, investiguemos más a la luz de la palabra, a la luz de la historia y aprendamos juntos lo que Dios quiere decirnos. Entonces, no se le olvide, estamos subiendo material jueves y sábados y como siempre le digo, si usted ha sido edificado por parte de Dios a través de estos estudios, a través de estos videos, compártalos. Compártalos a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos, hermanos en la fe. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Creciendo en el conocimiento de Dios, dele clic ahí en la campanita y reciba más material. Estamos metidos de lleno con el libro de Daniel. Si usted tal vez tiene una opinión diferente, con mucho respeto se la recibimos. Si usted tiene una opinión que esté sustentada con la Biblia, se la recibimos porque nosotros queremos también aprender. No lo sabemos todo, nosotros no tenemos la última palabra. Hay estudios mucho más profundos sobre este tema porque es un tema muy profundo. Pero si usted quiere escribirnos, escríbanos con respeto y tomaremos todo lo que usted nos diga también para edificación de nuestra vida. También escríbanos, coméntenos desde dónde nos escucha, desde dónde nos ve. Y vuelvo y le digo, comparta estas publicaciones, comparta estos videos. Hermano y amigo, no me queda más sino darle las gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a la intimidad de su casa y a través de esta plataforma de YouTube poder ser participantes de la edificación de su vida. Muchísimas gracias por preferirnos, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo estudio. Vamos a empezar con otra visión también, que es muy interesante, del capítulo número 8. Lo invito para que lo lea y lo desarrollamos juntos en el próximo estudio. Un abrazo, bendiciones, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.